¿Qué onda? ¿Qué hay? Hoy les voy a mostrar, mm, es un tip para todos aquellos que tenemos fallas con el sensor MAP de vacío. Primeramente vamos a conocer cómo es nuestro sensor MAP. Este sensor viene alimentado por un vacío. Ese vacío gradúa una resistencia interna en el sensor. Y esta resistencia va a ser alimentada por una corriente de 5 voltios, una tierra, y en el centro el retorno de ese voltaje. ¿Cuál voltaje? 5 voltios. Entonces, lo que resulte de este trabajo interno será la salida hacia la computadora en voltaje, que en teoría oscila alrededor de 1 voltio para un sensor normal. Vamos a ver ahora cómo funciona con su alimentación de 5 voltios. Como se puede notar, hay una variación. Esa variación se debe a que el sensor MAP no puede manipular la mezcla a la necesidad de la computadora. Vamos a mirar el trabajo de ese sensor. El pulso del inyector está entre 2.5 a 3 milisegundos. El trabajo del sensor MAP está en 47 kilopascales, o en resultado 1.8 o 1.9 voltios es el voltaje de retorno. Pero el sensor necesita decir coloquialmente, indicarle a la gasolina que inyecte más combustible, pero él no puede hacer eso porque su trabajo es indicarle cuándo bajar la inyección. En este momento he desconectado el vacío del sensor y el motor está funcionando rico. El voltaje de retorno es de 3.5. Y el pulso del inyector es de 5 milisegundos, lo cual me está queriendo decir que ese sensor baja demasiado la inyección y la computadora, o más bien el motor, necesita más gasolina. En este paso voy a colocar una manguera y una jeringa para generarle vacío al sensor, para mirar qué tiempo de milisegundos necesita el inyector para estar en un trabajo óptimo. Estaba trabajando en 1.8 a 2. Voy a bajar con el vacío. Ahí está fallando. Ahí se normaliza. 3.5 milisegundos. Si lo bajo a 3, aún trabaja bien. Pero si lo bajo a 2.5, comienza el fallo. Esto quiere decir que la máquina necesita
un tiempo de encendido de 3 a 3.5 milisegundos, pero con ese sensor no puede lograr ese tiempo porque el sensor baja demasiado el tiempo a 2.5. Entonces lo que vamos a hacer aquí en este caso, como estamos alimentando con 5 voltios, solamente puede retornar 2.2, 2.5 el sensor. Pero si yo le puedo aumentar la alimentación del voltaje, eso me va a cambiar el parámetro de trabajo del sensor. Entonces yo puedo manipular la salida de este sensor en consecuencia de la manipulación del voltaje de entrada. Entonces, bueno, vamos a eliminar sus 5 voltios y vamos a suministrarle cierto voltaje para mirar hasta qué punto podemos obtener 3 a 3.5 milivolts. Para ello vamos a alimentar ahora el cable nosotros con la batería. Recordemos que la batería tiene 12 voltios. Esto es solamente para poder encontrar el voltaje de entrada más óptimo para nuestra respuesta en el escáner. ¿Cómo lo vamos a hacer? Vamos a conectar 12 voltios aquí, pasará por una resistencia, la cual bajará el voltaje de alimentación al sensor. En este caso estoy utilizando un potenciómetro de 10 kiloohmios que me permite manipular el voltaje de entrada. En este caso estamos mirando ahorita el voltaje de la batería, pero yo al moverlo puedo manipular el voltaje de entrada al sensor. Entonces vamos a comenzar la prueba con 5 voltios, que es el voltaje común de la alimentación de un sensor MAP. Vamos a dejarlo ahí. Vamos a echar a andar el carro. Ahorita en teoría está trabajando igual, pero bueno, no igual porque tiene 6. Ok, ahí está. 5 milisegundos. Yo quiero obtener 3.0 o 3.5. Voy a aumentar el voltaje y eso bajará la inyección. .8, 2.5, 5 voltios. $6 voltios, 2.8, 3 milisegundos. Eso ya sería un bueno. Lo voy a subir a 7. $7 milisegundos, 3.7 voltios, 3.5 milisegundos, que es lo que hacíamos que con el vacío generar 3.5. Ahora estamos haciendo que el sensor retorne
el voltaje adecuado para que la computadora mande 3.5 milisegundos. En este caso vamos a checar el dato. El voltaje del MAP está retornando 2.2 voltios. Es lo que esta máquina necesita para trabajar parejo. Bien, entonces esto es el truco. Manipulamos el voltaje de entrada hacia el sensor y el sensor, por consecuencia, modificamos sus parámetros de trabajo. Vamos a bajar ahora el voltaje de alimentación normal. La máquina está fallando. El voltaje de retorno es alrededor de 2 voltios. Pero eso no quiere este motor, quiere más gasolina. No sé si se logra escuchar la falla. Vamos a subirlo a 7. $2.2 voltios de retorno y una inyección de 3.5 milisegundos. ¿Ok? Se escucha más parejo. 7 voltios. Ahora, ¿cómo hacer que el voltaje de alimentación hacia el sensor sea de 7 y no de 5? Vamos a colocar un regulador de voltaje. Entonces, en resumidas cuentas, lo que necesitamos es una alimentación de 7 y no de 5. La vamos a conseguir con estos pequeños no lo enfoca, maldita cámara, parece que no. Ok, ahí está. Como este termina en 5, su regulación es a 5 voltios. Para nuestro caso necesitamos el 7807, que es un regulador a 7 voltios.